Bueno,
Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar nuevamente. Una pregunta, ¿cómo van con la conformación de los grupos? Hoy tenía pensado con la asignación de los temas, tenemos pendiente, pero creo que mañana lo vamos a retomar a primera hora para cada uno de los grupos, para ver más o menos por dónde vamos, qué nos espera, cuál va a ser el lineamiento acerca de esa idea o tema de investigación que por ahí ustedes van a ir desarrollando. En este caso, yo les voy a asignar el tema de manera aleatoria para cada uno de los grupos y luego lo vamos a ir guiando acerca de cuál es alguna literatura propia del tema, más o menos dónde investigar, qué información tomar en consideración para efectos que ustedes van teniendo una línea a seguir, ¿no? Listo. Entonces, por ahí mañana vamos a conversar acerca de esta asignación y una vez que ustedes ya lo presenten, por ahí cada grupo va a hacer una presentación de unos 5 minutos del tema, cuáles serían los objetivos, perspectivas teóricas, luego marco teórico, y listo. Pues eso sería un tanto lo que nos espera un poquito para finalizar esta primera unidad. Listo, hoy vamos a entrar en un tema que es bastante interesante en el sentido de que a partir del alcance de la investigación, nosotros definimos cuál va a ser el nivel de profundidad que vamos a tener eh, en nuestra investigación. Y eso también va a depender del estado del arte de la investigación, de el nivel de antecedentes que hayan consultado. De esa manera podemos determinar si el estudio es factible realizarlo desde el punto de vista exploratorio, descriptivo, correlacional o desde el punto de vista explicativo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende estudiar con este tema? Conocer cuál es el nivel de profundidad o los alcances de los procesos de investigación cuantitativa. Luego vamos a hablar desde el lado cualitativo, ¿no? Entonces, los alcances de investigación se desprenden del nivel de revisión de literatura que nosotros hagamos, esa consulta, esa detección de información en cuanto a quiénes lo han investigado, cómo han investigado, en qué periodo, cuáles fueron las hipótesis, cuáles fueron las metodologías, a qué resultados llegaron. Todos esos elementos que lo encontramos en la revisión de literatura a partir de estudios previos y de las perspectivas de el estudio en el cual nosotros hemos definido, es decir, del lado teórico de nuestra teoría, perspectiva teórica, pues nos da la base, los insumos para poder determinar cuál es nuestro alcance de la investigación. Y al mismo tiempo, también se depende de cuál es eh, lo que se aspira con los objetivos de la investigación. Hablamos de objetivos específicos, objetivos general, y que estos, decíamos, tienen un verbo infinitivo que presenta una acción y que estos tienen que ser realizables, acotados, específicos, realizables, y de esa manera, con el verbo infinitivo que nosotros coloquemos en el objetivo, nos da una idea hacia dónde apuntamos con la investigación. Por ejemplo, podemos tener verbos como caracterizar, determinar, estudiar, explicar. En función de ello, nos va a dar una perspectiva hacia qué alcance de la investigación vamos a considerar. Por eso es importante al menos mirar este tema previo a construir un alcance, perdón, un proyecto de investigación. Es decir, necesitamos las bases
para construir de manera sólida un objetivo, construir también las preguntas en la misma dirección que el alcance. Y de igual manera también es importante conocer cuál es el diseño que vamos a considerar, ¿no? Si son experimentales, no experimentales, que es justamente el siguiente tema que vamos a estar mirando. Entonces, desde el lado de los alcances de investigación, podemos decir que contamos con 4 tipos de alcances: los exploratorios, descriptivos, correlacionales y aquellos que son tipo causal o explicativo. Entonces, ¿qué alcances se pueden tener dentro de un proceso de investigación cuantitativa? Son justamente cualquiera de estos 4 tipos de alcance. Solo vamos a tener uno a la vez: o es descriptivo, o es exploratorio, o es correlacional, o es explicativo. O en algunos casos, si tenemos un estudio tipo correlacional, puede hacer que tengamos objetivos que sean descriptivos y también objetivos correlacionales, pero no voy a llegar hasta el punto causal o explicativo porque no es la aspiración, no es el nivel de profundidad en el cual nosotros vamos a obtener. Pero también desde el punto de vista causal, nosotros podemos tener objetivos descriptivos a nivel correlacional y también desde el punto de vista causal. Es decir, para llegar a una causalidad, primero necesitamos conocer cómo se comportan las variables, cuál es la tendencia, identificar algunos factores. Luego lo que hacemos es correlacionar esas variables, si hay una correlación positiva, si es negativa. Y por último, llegamos al alcance que andamos buscando, ¿no? Que es determinar cuáles son las causas, determinar cuáles son los factores, explicar un comportamiento en función de una causalidad, determinar un impacto. Todos esos elementos son desde el punto de vista causal, en donde identificamos una variable dependiente versus una variable tipo independiente. Entonces, el alcance afecta todo el resto del proceso de investigación. Bueno, el tipo de alcance de investigación también se desprenden cuál va a ser el nivel de recolección de los datos, cuál va a ser, por ejemplo, eh, la forma como vamos a formular la hipótesis de investigación, si va a ser una hipótesis para pronosticar un dato, si va a ser de tipo correlacional, si va a ser desde el punto de vista causal o si va a ser a nivel de comparación de grupo. Entonces, el alcance es un punto de partida fundamental en un proceso de investigación porque me va a dar el nivel de profundidad al cual nosotros vamos a llegar con nuestra investigación. Y eso también tiene que ver con el tipo de análisis de datos que vamos a utilizar, es decir, qué herramientas estadísticas, cuál va a ser el tratamiento de los datos que le vamos a dar en función también del alcance, ¿no? Por ejemplo, si nosotros solamente nos quedamos con un alcance descriptivo, pues el estudio va a estar limitado por estadísticas tipo descriptivas, ¿no? Como gráficos de barra, que gráficos lineales, gráficos de caja o bigote, o por ahí podríamos tener gráficos de profundidad, o también hablamos desde el punto de vista de estadística descriptiva, de tendencia, de dispersión, de apuntalamiento, alguna que otra frecuencia o tablas personalizadas y hasta ahí nomás, ¿no? Un poco desde el lado de la estadística descriptiva. Pero si nosotros nos vamos a un alcance tipo correlacional, vamos a pasar desde una estadística descriptiva hasta un análisis tipo correlacional a nivel un tanto inferencial. De igual manera, si estamos a nivel explicativo o causal, pues vamos a tener estadística descriptiva, también estadística correlacional y incorporamos estadística inferencial
como una regresión lineal u otros modelos de tipo predictivo, en los cuales nos sirven para poder determinar las causalidades en función de una variable dependiente versus variables independientes. Entonces, sí es importante el alcance de investigación y tiene una incidencia o afecta la estrategia de investigación que nosotros vamos a realizar desde el punto de vista de la hipótesis, recolección de los datos, técnica de análisis de datos y la misma interpretación del análisis de los datos. Entonces, si entramos a cada uno de estos alcances, por ejemplo, a nivel exploratorio, cuando utilizamos un estudio exploratorio, cuando decimos que no se ha encontrado investigaciones previas, donde no hay evidencia de que el problema o fenómeno ha sido objeto de estudio, es decir, nosotros somos los primeros en estudiar o encontramos muy poca información, algunos diagnósticos, algún documento técnico, pero no investigaciones como tal. Entonces, en ese caso, cuando nos enfrentamos a problemas de investigación, fenómenos en los cuales no se ha realizado investigaciones previas, pues podemos realizar un estudio tipo exploratorio, es decir, con un alcance, un nivel muy básico, en donde nos permite tener una familiarización con el problema o fenómeno que estamos tratando de investigar, y a partir de ahí podríamos obtener información, lo cual nos puede servir de base para realizar investigaciones más profundas, con un nivel descriptivo, correlacional o de tipo causal. Y esto sucede con algunas situaciones, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, del lado de la innovación, la tecnología, o del lado, por ejemplo, problemas sociales, o del punto de vista económico, en donde hay fenómenos, situaciones que surgen y que por lo tanto no hay estudios en los cuales podemos tomar como referencia para formar una hipótesis de investigación o para tener suposiciones, no sabemos cómo se comporta dicho fenómeno o problema. Entonces, en ese caso, los estudios exploratorios son los más indicados para poder diagnosticar, poder conocer de manera básica cuál es el comportamiento de ese problema o fenómeno un tanto desconocido. Que para ello, los estudios exploratorios pueden tener un mix desde el lado descriptivo, correlacional, causal, porque un poco en función de la evidencia que nosotros encontremos. Es decir, es algo totalmente nuevo y por ende eso implica en muchos casos ingeniarse para cuál va a ser el tipo de instrumentos, cuál va a ser la forma de analizar los datos, un tanto similar a lo que pasó, por ejemplo, en el COVID-19, aunque había algún antecedente con el SARS-1, SARS-2, etcétera, ¿no? Es decir, que es un virus tanto parecido y ya habían antecedentes en cómo tratar ese tipo de virus. Lo que no había, por ejemplo, es cómo curarlo, etcétera, ¿no? Lo mismo pasó con el cólera, con VIH-Sida, con cáncer en algunas tipologías y entre otros problemas desde el punto de vista de la salud, ¿no? Desde el lado de las ciencias económicas, pues también una de las razones de las escuelas de pensamiento, las corrientes de pensamiento económico también se fundamenta en ello, la necesidad del estudio de la economía en función de algún problema emergente, como revolución industrial, por ejemplo, el caso de los clásicos, o los economistas mercantilistas, la época de los metales preciosos, o el caso de Keynes, por ejemplo, la Gran Depresión Económica en los años 30, o cuando vemos las teorías monetaristas, surgen en los 70 por problemas de los altos niveles de precio, y así diferentes perspectivas teóricas en función de
alguna eventualidad o fenómeno que va sucediendo desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Entonces, los estudios exploratorios nos dan la base para futuras investigaciones debido a que no encontramos antecedentes en función de el problema que estamos investigando. Estos son algunos escenarios en particular, como los que he mencionado previamente, y que siempre tiene que haber alguien que estudie ese tipo de problemas, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia del lado de los estudios tipo descriptivos? Los alcances descriptivos, pues estos van un poquito más allá y parten del supuesto de que al menos hemos encontrado algún tipo de revisión de literatura, antecedentes previos y nos permiten poder determinar cuáles son las características, perfiles, propiedades, grupos, etcétera, cómo se comporta un determinado grupo, una variable, un fenómeno, eh, un grupo de comunidades, procesos o variables como el mismo crecimiento económico, desempleo o la misma variable empleo, nivel, por ejemplo, de rentabilidad de las empresas, clima de negocios, inversión extranjera directa, inversión, etcétera. Es decir, podemos tener N cantidad de variables en las cuales nosotros podemos analizarlas de manera interdependiente o independiente, en el sentido de que no vemos causalidades entre una variable y otra, tampoco vemos correlación en términos de una estimación, sino simplemente vemos cómo se caracterizan, cómo se comportan de manera individual, sin ningún vínculo o determinante entre una variable y la otra, ¿no? Y es un nivel de profundidad muy básico también, en el cual decimos se limita a la estadística descriptiva. ¿Qué es lo que pretende con este tipo de estudios? Medir, recoger información de manera independiente por cada una de las variables o de manera conjunta, pero sin correlacionar ni tampoco desde el punto de vista causal, sin determinar correlaciones ni tampoco causalidades. ¿Qué más podríamos tener con relación a ello? Aquí hay algunos ejemplos de estudios, encuestas sobre tendencias electorales, encuestas sobre ingresos y gastos de los hogares o encuestas, por ejemplo, sobre condiciones de salud o condiciones de vida de los hogares, estudios de ubicación, conteo, caracterización de empresas o a nivel, por ejemplo, de número de tipos de pacientes atendidos, los censos, un caso en particular. Y en este caso, este tipo de estudios, pues solamente su alcance se limita a caracterizar de manera individual o particular cada una de las variables que estemos considerando. Como pueden ser dos, pueden ser más, pero de manera individual. Cuando hablamos de los estudios correlacionales, pues estos van un poquito más allá, tienen un cierto nivel de profundidad superior a los estudios exploratorios y los estudios descriptivos. ¿Cuál es la principal característica de los estudios correlacionales? Hay un cierto nivel de asociación de las variables, que pueden ser asociaciones de manera positiva o negativa, lo que conocemos como hay niveles de correlación positiva o negativa. Van en la misma dirección o en dirección contraria. Por eso se conoce como relación inversa o relación directa en algunos casos. Pero por lo general los conocemos como correlación tipo positiva y negativa. ¿Y qué es lo que anda buscando? Poder determinar cuál es ese nivel de relación entre dos o más conceptos. Aquí ya no hablamos de una variable de forma individual o particular, sino hablamos de un conjunto de variables, que pueden ser dos o más variables,
en las cuales a partir de una serie de datos las correlacionamos y determinamos si existe una correlación positiva o desde el punto de vista negativo. Podemos tener variables a nivel discreto o de manera continua o desde el punto de vista categórico. En otras palabras, pueden ser a nivel cualitativo o desde el punto de vista cuantitativo. Estos son algunos escenarios: investigación para relacionar motivación laboral y productividad en varias empresas industriales. O, por ejemplo, queremos determinar cuál es el nivel de correlación entre el tiempo dedicado a estudiar para un examen con el nivel de rendimiento obtenido. Queremos determinar cuál es la correlación entre los precios versus cantidades demandadas. Podríamos decir que eso es una relación negativa. O correlación de precio versus nivel de cantidad ofrecida, pues hay una correlación positiva. O nos vamos al escenario de una correlación entre el nivel de inversión versus tasa de interés. También podemos decir que es tipo negativa. O quisiéramos ver el deslizamiento, el tipo de cambio nominal versus los niveles de exportación, pues a mayor depreciación o mayor devaluación, podríamos decir que hay mayor nivel de exportaciones. Podríamos decir que hay una relación positiva, ¿no? O a mayor nivel de producción, mayores importaciones. O viceversa con el tipo de cambio. Entonces, todo ese tipo de correlaciones, hay una teoría detrás, hay una perspectiva teórica que me dice cuáles son esos supuestos y por ende, desde el punto de vista de un alcance correlacional, pues tomamos como base esa revisión de literatura y al mismo tiempo la perspectiva teórica en el cual nosotros nos estamos fundamentando para estudiar el fenómeno o problema objeto de estudio, ¿no? Y por último tenemos el caso de los alcances o alcance explicativo, que también se conoce como a nivel causal. Este tiene un nivel de profundidad mucho mayor a nivel correlacional, porque lo que busca es determinar cuáles son las causas de los eventos, problemas, fenómenos que estemos estudiando. Y para ello definimos variables dependientes y variables independientes, donde la variable dependiente está en función del comportamiento de la variable o las variables independientes, porque pueden haber una o más variables independientes que inciden en el comportamiento de la variable dependiente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando ustedes miraban en microeconomía, principios de economía, cómo determinaban la cantidad demandada? En función de un precio, en función del ingreso, de las expectativas y otra variable. En ese caso, entonces, cada una de estas variables independientes, como el precio, las expectativas, que el ingreso, las preferencias, son las variables independientes que inciden en el comportamiento de la demanda. Algunas más, otras menos, y para eso se hace la estimación, una regresión lineal, y se estiman los parámetros, y estos parámetros son los que determinan el nivel de incidencia o nivel de efecto de una variable independiente hacia la variable dependiente. Por eso es que decimos que las investigaciones causales o explicativas son más estructuradas que los estudios exploratorios, a que los estudios descriptivos o desde el punto de vista correlacional. ¿Qué tipo de preguntas podría responder, por ejemplo, un estudio fundamentado a nivel causal o que aspira a tener un nivel de profundidad a nivel causal o explicativo? Como por ejemplo, ¿el consumo suplementario de selenio reduce o no el crecimiento de los tumores cancerígenos en los senos o incluso ayuda a controlar la enfermedad? En este caso,
podría determinar cuál es ese comportamiento en esa variable dependiente frente al grupo que estamos estudiando con relación al factor o al medicamento o suplemento que se está considerando, parecido al caso, por ejemplo, cuando hablamos de la cantidad demandada versus n cantidad de variables. Como decir, por ejemplo, cuando ustedes ven en macroeconomía que la inversión depende de la tasa de interés y el nivel de ingreso, pues de manera inversa vemos que hay una correlación tasa de interés e inversión. O con el ingreso hay una correlación positiva. Pero ¿cuánto es el nivel de incidencia por cada lempira o por cada 1000 lempiras de inversión? O por cada cambio en la porcentual en la tasa de interés, ¿cuánto incide la inversión? O por cada cambio porcentual en el nivel de ingreso, ¿cuánto cambia el nivel de inversión? Entonces, pasar de un nivel de correlación a un nivel de causalidad es pasar de una relación positiva negativa a un nivel cuantificable de incidencia, de magnitud, de cambio de la variable dependiente ante modificaciones de las variables independientes. Y aquí hay una pregunta muy interesante que ustedes también lo pueden tomar en cierto sentido. ¿Una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Pues en realidad podríamos decir que no, porque si yo digo que el estudio es exploratorio, hasta ahí nomás, ¿no? O si decimos el estudio es descriptivo, pues hasta ahí nomás también. Pero si decimos que el estudio es correlacional, pasa por la parte descriptiva y luego hace análisis correlacional. Es decir, tiene un componente descriptivo y al mismo tiempo correlacional. Pero el límite del nivel de profundidad es correlacional. O si decimos el estudio es tipo explicativo causal, pues para llegar a ese nivel de causalidad, primero necesitamos saber cómo se comportan las variables, cuál fue la tendencia, qué características, identificar algunos factores y luego determinar si hay algún tipo de correlación o no entre las variables, si es positiva o negativa. Y por último, determinamos el nivel de causalidad. Si hay algún nivel de incidencia, algún efecto de las variables independientes hacia la variable dependiente. Entonces, en ese sentido, algunas veces una investigación puede caracterizarse básicamente como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal en función del alcance que tenemos. Y ejemplos claros son a nivel correlacional o del punto de vista explicativo, cuando toman insumos de los otros niveles de alcance. Es posible que una investigación se inicie, por ejemplo, como a nivel exploratoria, descriptiva, y después llegue a ser a nivel correlacional y aún también de tipo explicativa, ¿no? Eso podría ser en algunos escenarios, poco dependiendo del nivel de revisión de literatura que nosotros tengamos, ¿no? En un principio podría ser que estemos hablando de una investigación descriptiva, pero en la medida vayamos profundizando en el comportamiento de los datos y cómo están correlacionadas las variables, hasta dónde permite llegar con el análisis de los datos, puede hacer que pasemos a un análisis tipo causal y por ende pues ajustemos los objetivos, las preguntas, el mismo título de hecho, y eso es válido desde el punto de vista de una investigación también, ¿no? ¿De qué depende de que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Pues esto ya lo hemos hablado un tanto en los temas previos. Va a depender de cuál es el nivel de conocimiento que se tenga sobre el tema o problema que estemos estudiando. Pero esto, ¿quién me lo va a dar?
las perspectivas teóricas, la revisión de literatura, el nivel de profundidad que nosotros tengamos sobre el tema. Puede ser que hayamos hecho una buena revisión de literatura y no encontramos absolutamente nada del tema de interés. Entonces, no nos queda de otra que irnos por un estudio exploratorio desde el punto de vista descriptivo, ¿no? En mayor de los casos podría ser descriptivo o podría ser también desde el punto de vista correlacional. Pero si encontramos temas que han sido bastante estudiados, bien estructurados, formalizados, en revistas científicas, hay suficientes datos, tanto a nivel de fuentes nacionales como desde el punto de vista de organismos internacionales u otros, pues podríamos irnos por un estudio de tipo causal. Puede hacer que los estudios previos, la mayoría se han hecho exploratorios, descriptivos, correlacional, y no existen investigaciones causales. Entonces, ahí hay una oportunidad de innovar en el tema de investigación y, por lo tanto, hacer un estudio tipo causal o explicativo, ¿no? Y eso es un poco desde el lado de la perspectiva que el investigador le quiera dar a un tema de investigación. Porque puede hacer que nosotros encontremos temas muy estudiados y de manera equivocada podemos decir, no, nos vamos a ir por un estudio descriptivo y resulta que en la comunidad científica se está hablando de un nivel top, es decir, nivel más elevado, donde hay mayores descubrimientos acerca del tema y por lo tanto su estudio no tiene razón de ser en función de ese problema. O el periodo de tiempo que está tomando no es el adecuado, es decir, se queda muy corto, es decir, podría tomar un tiempo más reciente o una teoría más innovadora o una estrategia de recolección de datos distinta a los otros estudios. También eso lo hace que tenga una innovación con relación a otros investigadores. Entonces, eso es en relación a cuáles esos elementos que tienden a incidir en el tipo de investigación que podemos tener en términos de un alcance del estudio. Una de las últimas preguntas con relación a ello es, ¿cuál de los 4 alcances de estudio podría ser mejor? Pues desde el lado del proceso de investigación del método científico, decimos que no hay ninguno mejor que otro. Eso quien le va a dar la importancia va a ser el momento, el estado del arte, estado del conocimiento del tema de la investigación. Por eso decimos, todos son relevantes y fundamentales en un proceso de investigación, así como necesitamos estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales, también necesitamos estudios de un nivel de mayor profundidad, como los estudios causales o a nivel explicativo. Eso es desde el lado de los alcances de investigación. Por ahí vamos a estar también viendo más elementos de este tema cuando miremos las hipótesis de investigación, así como el diseño. Y este es ya un tema de la segunda unidad, que por ahí ustedes lo van a encontrar en el capítulo 5 del libro de metodologías de investigación de Hernández Sampieri. Listo, jóvenes. Nos vemos mañana nuevamente. Por aquí nos quedamos si no tienen dudas, consultas. Listo, feliz noche. Gracias, Liz. Feliz noche. Buenas Listo. noches. Dale. Buenas noches, Lee. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Noches.